buenos días. Nos encontramos con su noticiero favorito, El Mañana. 20 de noviembre de 1876, México estaba en plena crisis. La guerra de reforma y la intervención francesa había dejado al país en un estado de fragilidad política y económica. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, un liberal que había llegado al poder tras la caída del imperio, no logró estabilizar la situación. Su gobierno fue acusado de corrupción y de favorecer a las élites. En este contexto, Porfirio Díaz, un general de renombre que había luchado en la guerra de reforma y la intervención francesa, aprovechó la oportunidad para dar un golpe de estado. Díaz, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, lideró un movimiento que buscaba poner fin a la inestabilidad política que había caracterizado a México desde la caída del Segundo Imperio. Tras una serie de enfrentamientos y negociaciones, Díaz se autoproclamó presidente de México. Su ascenso al poder se basó en la promesa de sufragio efectivo, no reelección, un lema que resonó con el anhelo de la población por un gobierno democrático y estable. Sin embargo, la realidad sería muy diferente. Díaz, a pesar de sus promesas iniciales, se aferraría al poder durante más de 3 décadas, manipulando el sistema político para mantenerse en la presidencia. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por control férreo y una economía en auge, pero también por la represión de la oposición y la creciente desigualdad social. Enseguida, con mi compañera Milena. Buenos días, en el noticiero El Mañana. A la fecha 1 de enero de 1884, el Porfiriato fue una época de grandes proyectos de infraestructura impulsados por la inversión extranjera y la búsqueda de modernización. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la construcción del ferrocarril transversal, que conectaba el Golfo de México con el Pacífico. La inauguración del ferrocarril el 1 de enero de 1884 fue un acontecimiento histórico para México. Esta obra monumental, impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz, representaba un paso gigante hacia la modernización del país. El ferrocarril, un símbolo de progreso y desarrollo, facilitó el transporte de mercancías y personas, impulsando el comercio y la industria. Sin embargo, su construcción también trajo consigo un lado oscuro. La expropiación de tierras para la construcción de las vías ferroviarias desplazó a campesinos y comunidades indígenas quienes no se beneficiaron del desarrollo económico que trajo consigo el ferrocarril. Las comunidades rurales, marginadas y sin acceso a los beneficios de la modernización, se vieron regaladas a un segundo plano. El ferrocarril transversal, a pesar de ser un símbolo de progreso para las élites, se convirtió en una línea divisoria entre la modernidad y la marginalidad, entre aquellos que se beneficiaron en el desarrollo y aquellos que se vieron desplazados por él. Hola, buenos días. Hoy les hablaré sobre la política represiva del Precio de la Paz porfiriana, 1866 y 1911, periodo de gobierno de Díaz. Porfirio Díaz, una vez consolidado en el poder, implementó una política de control férreo y autoritarismo para mantenerse en el poder. Su objetivo era garantizar la estabilidad política y económica, pero a un costo muy alto: la represión de la oposición y la violación de los derechos humanos. Díaz utilizó una combinación de cooptación y represión para silenciar cualquier voz disidente. Los opositores políticos eran encarcelados, exiliados o desaparecidos. La prensa era censurada y las elecciones eran manipuladas para asegurar la continuidad del régimen. La paz porfiriana, como se le conoció a este periodo, era en realidad un estado de control y represión sistemática. La paz se logró a través del medio y la intimidación. Cualquier crítica al gobierno, cualquier intento de organización política o social era reprimido con dureza. La libertad de expresión, un derecho muy fundamental en cualquier democracia, se vio severamente limitada bajo el régimen de Díaz. Buenos días, en Noticiario El Mañanero. En la fecha de 1876 a 1911, periodo de gobierno de Díaz, a pesar del crecimiento económico que experimentó México durante el Porfiriato, las desigualdades sociales se agudizaron. Las políticas económicas de Díaz, que favorecían a las élites y a los inversores extranjeros, dejaban a la mayoría de población en la pobreza. La concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y el despojo de tierras comunales, los campesinos indígenas, provocaron tensiones y conflictos. Los trabajadores industriales y agrícolas enfrentaron largas jornadas laborales bajo salarios y condiciones de trabajo precarias.
La prosperidad económica del porfiriato no se tradujo en una mejora de calidad de vida de la mayoría de las poblaciones. Las élites enriquecidas por la inversión extranjera y la explotación de los recursos naturales se beneficiaron del progreso, mientras que la mayoría de los mexicanos campesinos y trabajadores se vieron regalados a la pobreza y la marginación. Estas desigualdades generaron un creciente descontento social que culminará en el estallido de la Revolución Mexicana. El porfiriato, aunque modernizado en ciertos aspectos, no logró integrar a la mayoría de la población en su proyecto de nación. Sin más por mi parte, los dejo con mi compañero. Del año 1876 a 1911, el porfiriato fue una época de florecimiento cultural e intercultural muy influenciado por Europa. Porfirio Díaz y su gabinete adoptaron las modas, costumbres y estilos de los europeos, especialmente los franceses. La Ciudad de México fue establecida con grandes avenidas, parques y edificios inspirados en la arquitectura parisina. Se promovió la educación científica y técnica, y las artes florecieron con la música, la pintura y la literatura, viviendo en un periodo de esplendor. Sin embargo, este florecimiento cultural no fue universal. Los beneficios culturales del porfiriato fueron disfrutados principalmente por las élites, mientras que la mayoría de la población seguía viviendo en la pobreza y la marginación. El arte y la cultura, en lugar de ser un reflejo de la realidad del país, se convirtieron en un símbolo de división social. Del año de 1900 a 1911, uno de los principales movimientos de oposición al régimen porfirista fue el magonismo, liderado por hermanos Ricardo y Enrique Flores de Magón. Los magoristas, impulsados por un fuerte idealismo revolucionario, denunciaban la corrupción, la represión y las injusticias del gobierno de Porfirio Díaz. A través de su periódico Regeneración, los magonistas difundían su mensaje de lucha por la justicia social y la democracia. Abogaban por reformas sociales y políticas radicales, incluyendo la redistribución de tierras y derechos laborales. Los magonistas, a pesar de la persecución y el exilio, jugaron un papel crucial en el despertar político y social que llevó a la Revolución Mexicana. Su mensaje de lucha contra la injusticia y desigualdad resonó con toda la población, ayudando a crear un clima de rebelión contra el régimen de Díaz. En el año 1906 a 1911, el Partido Liberal Mexicano, PLM, fundado en 1906 por Ricardo Flores Magón y otros líderes radicales, se convirtió en un foco de resistencia contra el porfiriato. El PLM criticaba abiertamente la falta de democracia, la represión y la explotación económica bajo el régimen de Díaz. Sus líderes fueron encarcelados y exiliados, pero continuaron su lucha desde Estados Unidos, organizando huelgas y levantamientos. El PLM influyó significativamente en la formación de los ideales revolucionarios que derrocaron a Díaz. El PLM, a través de su lucha por la democracia y la justicia social, inspiró a muchos mexicanos a unirse a la Revolución Mexicana. Su mensaje de lucha contra la desigualdad y la explotación resonó con la población, ayudando a crear un clima de rebelión contra el régimen de Díaz. El inicio de la Revolución Mexicana, el despertar de un pueblo, 20 de noviembre de 1910. México estaba al borde de una revolución. El descontento social y la represión política y la desigualdad económica habían llegado a un punto crítico. Francisco I. Madero, un terrateniente del norte de México, se atrevió a desconfiar al régimen de Díaz, llamado a la rebelión contra el gobierno. Madero, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, lanzó el Plan de San Luis Potosí, un llamado a la revolución que buscaba derrocar el régimen porfirista y establecer un sistema político más democrático. La revolución, que comenzó oficialmente el 20 de noviembre de 1910, se extendió por todo el país, movilizando a millones de mexicanos que buscaban un cambio radical en el sistema político y social. Los líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa se unieron a la causa, luchando por justicia social y reformas agrarias. La revolución marcó el inicio de un periodo de conflicto y transformación que cambiaría radicalmente el panorama político y social de México. Y en otras noticias, el fin de una era, la caída de Porfirio Díaz.
La creciente presión de la Revolución Mexicana y el descontento generalizado finalmente llevaron a la renuncia de Porfirio Díaz en mayo de este año. Díaz, debilitado por la revolución y la pérdida de apoyo popular, se exilió en Francia, poniendo fin a su régimen autoritario. La caída de Díaz marcó el fin del porfiriato y abrió una nueva era de cambio y reconstrucción para México. Por su parte, Francisco I. Madero asumió la presidencia, pero el país continuó enfrentando desafíos significativos, mientras buscan establecer un nuevo orden político y social. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. 1876 a 1911. El legado de Porfirio Díaz es complejo y contradictorio. Por un lado, el periodo se caracterizó por avances significativos en la infraestructura, economía y cultura. Se modernizaron las comunicaciones, la industria y la educación. Por otro lado, el régimen de Porfirio Díaz también fue una época de represión, autoritarismo y profundas desigualdades sociales. La Revolución Mexicana surgió como una respuesta a todas estas injusticias, buscando construir un México más justo y democrático. El porfiriato ha dejado una marca duradera en la historia de México, con elecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. El periodo nos recuerda la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un país más equitativo. Y este sería el fin de todas las noticias. Nos vemos otro día con más noticias.